Arrancan las audiencias para llevar a la Corte Suprema de Estados Unidos a una juez que hará historia. Se espera turbulencia en el Comité Judicial del Senado. Inauguran el aeropuerto internacional en México, pero solo un vuelo al exterior. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Gracias por su sintonía. Les informa José Armando Ronstadt. Volodymyr Zelensky predice una tercera guerra mundial si fracasan las negociaciones de Ucrania con Putin. La artillería rusa, sin embargo, no se detiene y sigue destruyendo ciudades enteras. Vamos a Washington. Alfredo Miranda con el recuento de lo más reciente. Aunque con menor intensidad que al principio, continúan los bombardeos rusos en ciudades y objetivos en Ucrania. El presidente Zelensky dijo apostar al diálogo para la solución, pero advirtió de una posible tercera guerra mundial. Creo que tenemos que aprovechar cualquier posibilidad de negociar y de hablar con Putin, pero si estos intentos fracasan, significaría que esta es la tercera guerra mundial. La Casa Blanca mostró mesura sobre la declaración de Zelensky e hizo conocer la posición oficial de la administración. Nuestra visión sobre la forma en que necesitamos evitar una tercera guerra mundial es previniendo que Estados Unidos y la OTAN se involucren militarmente de manera directa en el conflicto. El tono altisonante de Zelensky no estaría alineado a la realidad en tanto y cuanto las potencias nucleares ni siquiera la avisoran como una posibilidad. No está en la perspectiva de nadie. Creo que es parte de esa retórica tan hábil que tiene el presidente Zelensky para tratar de configurar un escenario internacional en el que la gente se involucre y obligue a sus gobernantes a involucrarse en un conflicto en el que ni Estados Unidos ni la OTAN quieren tomar parte. En el día 26 de la invasión, informes refieren a un estancamiento de las fuerzas rusas en su avance a su objetivo principal. Ellos fracasaron al no alcanzar muchos de sus objetivos en el campo de batalla, y debido a que están estancados en las afueras de Kiev y otras ciudades, comenzaron a usar armas de largo alcance en estas ciudades para forzar su rendición. El uso de misiles hipersónicos significa mayores daños a la población e infraestructura ucraniana. Pese a ello, Mariupol no se rinde. El presidente Biden se apresta a participar en la cumbre de la OTAN que busca otros elementos de respuesta a la invasión rusa. Según expertos, durante la cumbre de la OTAN no se espera un giro del presidente Biden con respecto a su política de no intervención directa en el conflicto, cuando existen otros factores de interés en su política interna. El gran beneficio de la guerra para los Estados Unidos termina siendo el ayudar un poco al Partido Demócrata a matizar la imagen de la crisis económica y política que ya tenían en los Estados Unidos con la guerra de telón de fondo. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Este es el momento de la masacre causada por un cohete ruso que destruyó un centro comercial de Kiev, la capital de Ucrania. La barbarie dejó por lo menos 8 personas sin vida bajo un toldo de cárteles publicitarios. Yacían 6 cadáveres en el suelo con sus pies desnudos, sobresaliendo del plástico negro con el que fueron cubiertos. Y la Cruz Roja sigue sin tener acceso a la ciudad ucraniana de Mariupol. Francesco Roja, dirigente de la Cruz Roja, calificó la situación como muy difícil porque miles de personas están atrapadas sin electricidad, calefacción y agua. Tampoco se les puede brindar el apoyo que necesitan. Mariupol ha visto algunos de los peores horrores de esta guerra bajo los constantes ataques rusos durante más de 4 semanas. Y las tropas rusas abrieron fuego contra manifestantes ucranianos en la ciudad ocupada de Kherson. Estas imágenes de terror también muestran a varios cientos de civiles correr aterrorizados en la Plaza de la Libertad de esa ciudad. Luego del ataque con granadas de aturdimiento, también se escuchan disparos. Moscú, por supuesto, negó haber atacado a los manifestantes. Ahora vamos con nuestro analista político Hernán Molina, que ya está con nosotros para analizar un poco más el conflicto en Ucrania. Hernán, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Déjame empezar primero con este bombardeo en contra de Kiev, que es el objetivo principal. Sin embargo, no han logrado llegar. No han logrado llegar y, como bien decía Miranda, están maximizando el uso de bombas hipersónicas, misiles hipersónicos que causan muchísima destrucción, porque al estar parados, al estar empantanados básicamente, al estar detenidos en esta guerra, Putin está doblando la amenaza, está doblando el impacto contra la población civil, y ahí obviamente está causando no solo estragos, sino estaría violando la Convención de Ginebra
que habla sobre los crímenes de guerra, y esto realmente es muy peligroso porque en una guerra tendría que ser entre soldados que están preparados y que están armados para llevar adelante esa guerra y no perjudicar así a la población Hernán, civil. Ucrania rechazó totalmente ceder control de Mariupol, prácticamente un ultimátum que les dieron para que se entregaran la ciudad, para que se rindieran los ucranianos. Claro, y no solo es Mariupol, son todas las ciudades, porque lo que está tratando Ucrania es preservar su integridad territorial, preservar su soberanía. Es un país soberano, esto no es una isla que Putin puede ir y tomar porque él quiere, obviamente, pero obviamente ya sabemos lo que quiere Putin. Putin quiere volver a tener la Unión Soviética bajo lo que es ahora la Federación Rusa y seguir amasando territorialmente, y la gran pregunta es, ¿va a después seguir con Moldova una vez que tenga, obviamente, Ucrania, si es que realmente logra ese objetivo? Hernán, ¿qué consecuencias tiene el que el presidente Joe Biden haya calificado como criminal de guerra a Putin? Bueno, yo creo que esto es una declaración política y es una declaración que aumenta la presión la presión mundial sobre Putin. Después veremos a través de las investigaciones que va a llevar adelante un grupo como, por ejemplo, el Comisionado para los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, si realmente se han violado. Pero a los ojos de las cosas que vemos y en los ataques contra los civiles, obviamente lo que estamos viendo son violaciones a los derechos civiles, ¿no?, de la gente, matando a gente, obviamente, civil. Vamos a tener que seguir analizando todo esto. Lo que muy claro queda son las declaraciones del presidente de Zelensky, que dice que a pesar de todos estos ataques no se van a rendir, no se van a integrar y van a sobrevivir. Gracias, Hernán Molina. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos ahora a otras cosas. El presidente Joe Biden elevó la alarma por un eventual ciberataque de Rusia a Estados Unidos. El primer mandatario advirtió que el gobierno de Vladimir Putin está explorando opciones para atacar la infraestructura crítica del país y llamó a las empresas privadas a reforzar sus defensas de ciberseguridad. Y extrañamente, los servicios de compañías como Apple, incluyendo Maps, The App Store, iCloud, tuvieron una interrupción global en Estados Unidos y el Reino Unido. El problema duró más de 4 horas este lunes, después de que Apple se vio aparentemente afectada por problemas con el servidor, según el gigante tecnológico. Sin embargo, ya se resolvieron los problemas del servidor con todos sus servicios. Impactante es el video también que captó el instante en que se estrella un avión de China Eastern con 132 personas a bordo. Esta caída vertical, más de 20.000 pies en solo un minuto, es impresionante. La catástrofe fue captada por las cámaras de seguridad de una empresa minera que está por lo menos a unos cuantos kilómetros de la aldea de Molang, donde la aeronave se fue de pico. Este es el peor desastre aéreo registrado en China desde el año 2010. Vamos a otra información. Primer día de las audiencias de la jueza Ketanji Jackson. Prometió defender la Constitución y mantenerse apartada de la política. María Teresa Sarabia tiene el siguiente reportaje. La jueza Ketanji Brown Jackson se enfrentó al primer día de audiencias en el Senado para su confirmación a la Corte Suprema. El histórico proceso podría convertirla en la primera magistrada afroamericana en el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. En su declaración de apertura ante el Comité Judicial del Senado, Jackson, de 51 años, dijo que de ser confirmada, se compromete a trabajar para apoyar y defender la Constitución. I have been a judge for nearly a decade now, and I take that responsibility and my duty to be independent very seriously. I decide cases from a neutral posture. I evaluate the facts, and I interpret and apply the law to the facts of the case before me without fear or favor, consistent with my judicial oath. Jackson fue nominada por el presidente Biden, quien prometió durante la campaña electoral del 2020 que si llegaba a la Casa Blanca, nombraría a una mujer afroamericana para el máximo tribunal. Ninguna mujer de raza negra ha formado parte de esa corte en sus 232 años de historia. De ser confirmado, ocuparía el lugar del juez Stephen Breyer. Se esperan fuertes ataques de los senadores republicanos contra la nominada por el presidente Biden por haber defendido a 4 presos de la base naval de Guantánamo en Cuba y por haber contribuido a reducir las penas de cárcel por delitos federales de drogas
que afectan desproporcionadamente a los afroamericanos y latinos. Los demócratas, que tienen mayoría en el Senado, aspiran a que la jueza Jackson reciba el visto bueno de la Cámara Alta antes del 8 de abril. María Teresa Saravia, cierre de edición. Por cierto, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Clarence Thomas, fue hospitalizado por una infección similar a la gripe. Thomas, de 73 años, a quien ve en pantalla, fue ingresado el viernes por la noche en el Hospital Sibley Memorial de Washington. Después de varias pruebas por tener falta de aire y congestión, los médicos han determinado que el magistrado tiene una infección. Durante todo el fin de semana recibió antibióticos de manera intravenosa, aunque sus síntomas no son de extrema gravedad, hay preocupación. Una breve pausa y regresamos con más a cierre de edición. Surge el temor por el virus conocido como la BA.2. La variante de Omicron es altamente contagiosa y se propaga más fácilmente. Migrantes en Tijuana, Baja California, protestan el título 42. Lo hicieron en la garita de San Isidro. En momentos en que Estados Unidos se retoma gran parte de la normalidad, esto después de un descenso de muertes y hospitalizaciones causadas por el COVID-19, ahora expertos advierten que la subvariante de Omicron, conocida como BA.2, pronto podría conducir a otra nueva ola de infecciones del COVID-19. Está con nosotros Dayanis López, ha estado dando seguimiento a esta noticia. Dayanis, buenas noches, adelante. José, muy buenas noches y feliz inicio de semana. Y de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la subvariante BA2, la cual es considerada mucho más contagiosa que Omicron, ahora representa más del 20% de los contagios en el país. Las infecciones de coronavirus a nivel mundial comenzaron a aumentar en partes de China y Europa a causa de la altamente transmisible variante Omicron y su subvariante BA2. Each country is facing a different situation with different challenges, but the pandemic is not over. I repeat, the pandemic is not over. We call on all countries to remain vigilant. En Estados Unidos, varios estados del noreste ya enfrentan contagios con esta subvariante, representando casi el 40% de las nuevas infecciones, por lo que expertos de salud advierten que la subvariante BA2 del Omicron, además de ser de 50 a 60% más contagiosa, en las próximas semanas podría conducir a un alto brote de infecciones. Estamos a algunas semanas para que eso pase aquí en los Estados Unidos. Eso es la experiencia que tenemos en los últimos 2 años. Debemos de hacernos de la idea de que debemos de estar preparados para lo que venga. Datos de los CDC señalan que esta nueva subcepa no parece ser más letal ni tampoco evade las respuestas inmunes de la inmunización o infecciones previas. Aún así, los médicos temen que las infecciones se disparen debido al levantamiento de medidas sanitarias. Una de las cosas que no nos ayuda en este momento es que en muchos lugares se están quitando el uso de mascarilla y esto nos va a agarrar desprevenidos si es que viene otra ola. Por lo que expertos continúan enfatizando que las vacunas y los refuerzos contra el coronavirus siguen siendo la mejor manera de prevenir la enfermedad grave de este virus. La última vez que miré en Los Ángeles, casi el 80% de la población está al menos parcialmente vacunada. Personas deberían de considerar estos datos porque es obvio que las vacunas funcionan y nos están proveyendo con un nivel de normalidad. José, y a pesar del surgimiento de contagios de coronavirus que se espera en las próximas semanas, los expertos aseguran que estamos mejor preparados que hace 2 años, ahora con pruebas rápidas de COVID-19, antivirales, así como vacunas y obviamente el uso de mascarillas, pero estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Dayanis, por tu reportaje. Vamos a otra información. En un caso raro de intoxicación accidental, 7 personas fueron hospitalizadas por la liberación de fentanilo. Escuche esto, fue a través de los ductos de aire en un centro de rehabilitación juvenil en Ohio. Varios vehículos de emergencia, socorristas y otros profesionales de la salud fueron enviados para atender a 3 oficiales de la correccional y a 4 menores que estaban detenidos. Las autoridades están investigando cómo es que se liberó el fentanilo. Una breve pausa, más al regresar en cierre de edición. Migrantes defienden el asilo y piden un alto total al llamado título 42. Gran inauguración en el Aeropuerto Internacional de México y las críticas llueven de inmediato.
Vamos a información de la República Mexicana, donde migrantes en Tijuana, Baja California, exigen el fin del título 42. Nuestro corresponsal Vicente Calderón tiene la historia y las protestas de activistas que reclaman que la regla ha puesto en peligro la vida de muchísimas personas. 2 años de discriminación. Activistas y migrantes protestan por la política norteamericana que impide el acceso a pedir asilo al cumplirse 2 años de su implementación. Pidiendo al presidente Biden y exigiendo que se termine el título 42. La disposición sanitaria fue activada por Donald Trump en 2020 con el argumento de la pandemia, pero Joe Biden la mantiene vigente. Los manifestantes sostienen que el título 42 es un peligro para quienes buscan refugio. La organización Human Rights First ha documentado casi 10,000 incidencias de violencia contra personas migrantes que fueron expulsados bajo título 42. Esta mujer huyó por la violencia en el estado mexicano de Jalisco, pero no la dejan pedir refugio en Estados Unidos. Yo tengo 7 meses esperando en la frontera con mis 6 hijos, mi nieta, mi yerno. Los únicos exentos del título 42 son los ucranianos, debido a la invasión rusa en su país. Los agentes fronterizos les permiten la entrada en cuanto muestran su pasaporte. Pero no todos los que huyen por la guerra en Europa del Este reciben el mismo trato. La semana pasada se formó un campamento de rusos opositores al régimen de Vladimir Putin. Durante días durmieron a la intemperie esperando asilarse en la Unión Americana. Los retiraron el fin de semana. Otros, como Nastia y su familia, acaban de llegar con el mismo fin. We work in American organization. American Church. La joven madre dice que sus vecinos en Rusia les amenazaron de muerte por trabajar con una organización norteamericana. Ahora, como miles más, quedaron varados en la frontera. Autoridades de Tijuana han tomado algunas medidas para tratar de evitar que se instalen nuevos campamentos, como poner esta malla o barreras junto al acceso peatonal. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. En otra información, como cada año, cientos de personas saludaron al sol naciente durante el equinoccio de primavera. Como ritual, lo hacen con las manos levantadas al cielo frente a las pirámides de Teotihuacán, en el Valle de México. Las personas visitan el sitio arqueológico para sentir la energía y conectarse con su pasado indígena. Multimillonario Aeropuerto Internacional de México fue puesto en marcha, pero las dudas a su alrededor aumentaron. Víctor Blázquez nos explica por qué hay posible desánimo con esta obra. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como AIFA, abrió sus alas para iniciar operaciones. Poco después de las 6 de la mañana despegó el primer avión con rumbo a Villahermosa, Tabasco, tierra del presidente. Y aún y cuando esta terminal aérea fue polémica en su construcción por sustituir al ya avanzado aeropuerto de Texcoco, que terminó vendiéndose por chatarra, para quienes llegan a trabajar aquí por primera vez hay emoción. Pues algo nerviosa porque finalmente pues tenemos que recibir a nuestros pasajeros. En contraste, por ejemplo, para llegar a Cancún, Quintana Roo, de un vuelo de Estados Unidos, primero aterrizaría en la terminal Benito Juárez de la CDMX, para después tomar un transporte terrestre de al menos 1 hora y media y finalmente el siguiente vuelo. Incluso entre los pasajeros recurrentes hay desánimo. Lo que le costó mucho trabajo al taxista que nos trajo fue llegar, porque no saber exactamente por dónde está la entrada. Este aeropuerto internacional aún no podrá tener vuelos desde y hacia Estados Unidos porque México fue degradado a categoría 2 por no cumplir con los estándares de seguridad aérea. Pero quienes viajan de forma local están contentos. Pues el día de hoy tenemos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí y poder estrenar un aeropuerto. Esta obra tuvo un costo de casi unos 4.250 millones de dólares y solo operan 8 vuelos, entre ellos un internacional a Caracas, Venezuela. Pero quienes hoy llegaron fueron recibidos con sabor a México. Este nuevo aeropuerto promete ser una terminal aérea de vanguardia y muy funcional. Sin embargo, en propios datos oficiales, esto también podría tardar varios años. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición. Bien por México. Vamos a otra información. Atraparon el perverso, un narcotraficante y miembro de la Mara Salvatrucha. Toquiro Rodas Ramírez, quien al parecer es de origen salvadoreño, fue capturado en Choluteca, al sur de Honduras. El capo es reclamado en extradición por Estados Unidos desde el 2014. Honduras ya ha extraditado más de 30 hondureños acusados por narcotráfico. Otros prefieren entregarse a Estados Unidos, entre ellos Juan Antonio Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Una pequeña pausa comercial y regresamos a Cierre de Edición. Sigan con nosotros.
Caritas sonrientes iluminaron varias ciudades del mundo para recordar el Día Internacional de la Felicidad, y todo esto en solidaridad con Ucrania. El icónico logotipo de la carita sonriente que ve en pantalla, conocido oficialmente como The Smiley, se proyectó con los colores de la bandera ucraniana en Londres, Los Ángeles, Nueva York, Berlín, París, Río de Janeiro, Roma y Sydney, Australia. Y Amelia recuerda a la niña cuya interpretación del tema Frozen en un búnker de Kiev se hizo viral. Cantó el himno nacional ucraniano durante un concierto benéfico celebrado en Lodz, Polonia. El dinero recaudado de las entradas apoyará la acción humanitaria polaca, una de las fundaciones benéficas más antiguas. Y por supuesto, esto ayuda a apoyar a las víctimas de la invasión rusa de Ucrania. Gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches. Los esperamos mañana en cierre de edición.